Viernes 30 de mayo del 2039. Mis ojos hinchados de tanto llorar se encontraban. El despertar, la luz del día entraba por mi ventana. A pesar de estar nublado, el día seguía siendo muy claro, pero ¿cuál era el motivo que mis ojos estuvieran en tal estado? Era fácil de recordar, me habían puesto los cuernos, mi futuro prometido, con aquella desgraciada infeliz con la que comparto genes, mi hermana. Para mi desgracia, aquella pequeña infeliz tiene todo el apoyo de mi familia, ya no me aceptan como hija, todos ellos eran unos desgraciados. Ya una vez lista para irme, la lluvia empezaba a caer en exceso, era un clima particular, estaba granizando pero el calor era templado, un aire tibio, al menos así era en el departamento. Afuera del departamento el aire frío golpeó mi cuerpo haciendo ponerme mi sudadera violeta. Bajaba las escaleras, mi pelo negro es lo único que llegaba a ver en el reflejo de este cristal. Me quedé sentada en las escaleras, lo único que veía abajo era a un señor, alto para mi estatura, su pelo castaño oscuro y algo inquieto haciendo pequeños saltos, como si estuviera nervioso. Hablaba con el portero al cual no le di importancia. Poco quería saber de personas en estos momentos, evitaba ver a la gente hasta que algo de la persona de enfrente me llamó la atención, tenía muchas cicatrices en su cuerpo. Algo de él, algo que no me cuadraba, daba una sensación muy pesada, la presencia y más aparte lo que hizo me dejó perpleja. Aún seguía cayendo agua a raudales pero este señor salió, si bien era más leve la lluvia, seguía con una cantidad masiva de agua cayendo del cielo. Empezaba a aburrirme sentada en las escaleras. Cuando estaba a punto de llamar al laboratorio, la lluvia dejaba de caer, por lo que me volví a levantar y tomé el taxi para ir rápidamente al laboratorio. Era algo fascinante mi trabajo, a pesar de eso no tenía ganas, me sentía sumamente triste debido a la ruptura. Era algo que me apasionaba, la química era algo hermoso pero muy difícil de hacer, más con las nuevas tecnologías que existían. El saber el funcionamiento de las duplicadoras y otras máquinas me cansaba demasiado, era algo que ciertos grupos saben en realidad cómo funciona. En el taxi pude empezar a pensar, ahora me encontraba sola en esta ciudad, no sería una mala idea mudarme, salir de este maldito lugar, ir hacia Florida o yo que sé, debería alejarme lo más posible de mi familia. Con lo último que me habían hecho ya era suficiente como para no quererlos volver a ver en un buen rato. Entre pasos veloces trataba de llegar a la entrada del edificio, la lluvia se había detenido totalmente, miré hacia la pared buscando el reloj y decía 7:55, casi llegaba tarde. Hice mi chequeo y en pasos torpes trataba de moverme el interior de esos pasillos monótonos, llenos de cristales y tonos de blanco, si es que eso era posible. Había empezado a trabajar en lo último que estaba desarrollando, un purificador de agua a gran escala. Se supone que con esto, las suciedades y microorganismos se filtrarán de manera masiva mediante un proceso que descompone toda materia inorgánica y muerta dentro del agua, además de deshacer los isótopos radioactivos. Con este invento se finalizaría la época de autodestrucción de la humanidad. Al fin tenemos todo lo necesario, fuentes de energía limpias a escala masiva, y carros que emiten poca o nula cantidad de dióxido. Aquel virus del viejo continente, no sabía cómo podía evolucionar, o incluso cómo se puede esparcir. Me daba mucho miedo el que llegara a la seguridad del continente. Alarmas empezaron a sonar dentro de las instalaciones, las alarmas, y varios guardias nos pidieron que nos dirigiéramos hacia la zona de áreas verdes. Lo último que vi antes de entrar a la fila fue el logotipo de Team, un globo terráqueo con una águila en el centro formando un escudo. La cantidad de nervios debido a la confusión existente era algo que me hacía estar nerviosa, por el miedo a lo desconocido. Yo no sabía qué era lo que pasaba, varios de mis compañeros se encontraban en la fila, todos nosotros estábamos expectantes, y preguntando qué sucederá a continuación. Llegó un sujeto, un guardia de seguridad armado hasta los dientes, era un sujeto con equipo táctico negro, al parecer un rifle de asalto, similar al dichoso Shikoag 3.0, su equipo táctico era muy similar a un equipo de escalada solo que sin el exoesqueleto.
Nos dieron un aviso que me dejó helada. El virus al que tanto miedo le tenía se encontraba ahora en América y rumbo a la capital. Al parecer debíamos seguir las instrucciones, regresar a nuestras casas. La policía, fuerzas especiales, seguridad privada de Team y el ejército se coordinarán para hacer una muralla, por lo que habrá una gran cantidad de militares armados. Nosotros seríamos los primeros informados debido a que nosotros somos un activo valioso para la empresa. Solo el departamento de investigaciones así como el de seguridad serían los primeros informados para la activación del plan de emergencia. En unas horas se le dirá el comunicado nacional acerca del plan de insurgencia Fénix. Nosotros empacamos, subimos a la nube de la empresa todos los datos relacionados con los artefactos que se encontraban en elaboración. Al salir de la empresa nos dieron indicaciones de las rutas que debíamos tomar dependiendo de la zona en la ciudad en la que viviéramos. En mi caso le dijeron al taxista que vías de comunicación tomar, además de una indicación que después de dejarme en mi casa se regresara a su casa y que Dios lo bendiga. El trayecto fue tranquilo, debía de ver la hora. En poco tiempo terminé llegando nuevamente a mi casa. Solamente empecé a reír debido a que ni 15 minutos duré en mi trabajo. Solamente gasté dinero a lo menso. En fin, debía guardar lo más importante. Empecé a guardar todos mis papeles así como algunas prendas de ropa. Para eso, me cambié el uniforme. Ahora solo me encontraba en ropa interior, pero no fue por mucho tiempo. Me coloqué una blusa ajustada, mi complexión era un poco delgada, mi cuerpo era algo desarrollado si se podía hablar así. La única desventaja que tenía era el hecho de ser alguien pequeña de estatura, por debajo del promedio. A pesar de eso seguía siendo alguien capaz. La verdad no tenía mucho que hacer además de esperar. El esperar fue un arma de doble filo porque no hacía nada, pero también al no hacer nada llegaba a mi mente todo lo que sufrí por aquel desgraciado, también el favoritismo hacia mi hermana menor, todo el acoso que había sufrido, cosas que en verdad se me olvidaron gracias a él, pero ahora estaban volviendo nuevamente a mi persona gracias a lo que acaba de pasar. Solamente me senté, quería empezar a recordar cuando mi vida se fue al carajo, pero me tendría que remontar desde mi infancia, al parecer desde mi nacimiento. No quería ser exagerada, pero probablemente así sea. Fui una de dos mellizas, mi nombre Diana y mi hermana Julieta. Aquella desgraciada, a pesar de ser mi hermana, en verdad la odiaba por todo lo que me hizo pasar. Ella era muy manipuladora, siempre que yo comenzaba a sobresalir en varias cosas hacía un berrinche y mis padres decían ya no lo hagas que es malo, o incluso lo atribuían al diablo. Mientras pensaba en eso mi cuerpo se encontraba muy tenso, mis manos y dientes cerrados con fuerza. Era tanto odio que tenía hacia ella, pero algo que me causaba intriga era malo sentir odio hacia familiares cercanos. ¿Estoy loca? Los pensamientos se fueron pero conectaron con otro recuerdo. Mi primer pareja era un chico bueno, de buen porte y elegante, de los mejores de nuestra generación. Teníamos tanta química, pero aquella desgraciada les hizo un berrinche masivo a nuestros papás, llegando a tal grado que me prohibieran hablar con él. Si nos veía juntos salían y básicamente tenía golpes y regañiza asegurada, por lo que decidí alejarme de él. Al ver lo que sucedió, aquel sujeto rechazó de la manera más cruel posible a mi hermana. Lo disfruté, pero la alegría me duró poco. Al regresar de la escuela mis padres me regañaron terrible debido a que pensaron que yo lo había tramado todo, cosa que era incorrecta. ¿Cuál fue mi castigo? El simple hecho de no poder tener pareja después de terminar mi carrera universitaria. Así pasó el tiempo. Mi hermana siempre fue a mi misma escuela. Para mi desgracia, era muy cansado y agobiante. Terminé mi carrera y conocí a un chico con el cual me debía casar dentro de 2 semanas. Nuevamente empezaba a lagrimear como el día de ayer. Poco a poco mis lágrimas caían. Me fui despidiendo de mi cordura y compostura. Recosté en el sillón. Estaba tan calientito, lo suficientemente reconfortante para perder mi conciencia y perderme en el reino de los sueños. Otra vez me había dormido. Mis ojos hinchados de tanto llorar se encontraban. El despertar, la luz del día entraba por mi ventana. A pesar de estar nublado el día seguía siendo muy claro, pero ¿cuál era el motivo que mis ojos estuvieran en tal estado?
Era fácil de recordar, me habían puesto los cuernos, mi futuro prometido, con aquella desgraciada infeliz con la que comparto genes, mi hermana. Para mi desgracia, aquella pequeña infeliz tiene todo el apoyo de mi familia, ya no me aceptan como hija, todos ellos eran unos desgraciados. Ya una vez lista para irme, la lluvia empezaba a caer en exceso, era un clima particular, estaba granizando pero el calor era templado, un aire tibio, al menos así era en el departamento. Afuera del departamento el aire frío golpeó mi cuerpo haciendo ponerme mi sudadera violeta. Bajaba las escaleras, mi pelo negro es lo único que llegaba a ver en el reflejo de este cristal. Me quedé sentada en las escaleras, lo único que veía abajo era a un señor, alto para mi estatura, su pelo castaño oscuro y algo inquieto haciendo pequeños saltos, como si estuviera nervioso. Hablaba con el portero al cual no le di importancia. Poco quería saber de personas en estos momentos, evitaba ver a la gente hasta que algo de la persona de enfrente me llamó la atención, tenía muchas cicatrices en su cuerpo. Algo de él, algo que no me cuadraba, daba una sensación muy pesada, la presencia y más aparte lo que hizo me dejó perpleja. Aún seguía cayendo agua a raudales pero este señor salió, si bien era más leve la lluvia, seguía con una cantidad masiva de agua cayendo del cielo. Empezaba a aburrirme sentada en las escaleras. Mis sueños estaban tan fragmentados tanto que todo este espacio se encontraba deforme de tal manera que podía saltar entre recuerdos, era muy espacioso pero claustrofóbico a la vez. Viendo alrededor de mis recuerdos y cosas de hoy, el haber visto ese sujeto me conectaba, mi sueño saltó ese momento, las ganas de saber quién era me consumía, era raro el sentimiento pero quería saber más de él. Al despertar de golpe me encontraba con los ojos hinchados, después de tanto llorar este era el resultado. Trataba de recuperar el aliento y mientras lo intentaba traté nuevamente de pararme, mis manos sudaban y mi garganta se encontraba seca, nuevamente quería colapsar, pero algo me inundó, no era tristeza o algún sentimiento similar, simplemente fue rabia causado por lo soñado. Sin embargo, el hecho de evadirlo fue más que suficiente, mi idea era subir a otra vez debía subir arriba para despejar mi mente, con lo que me coloqué mi suéter para salir. Al subir más escaleras no buscaba hacer ruido por el simple hecho de evitar tener interacciones con otras personas, simplemente quería estar sola. Al subir vi a un adulto combatiendo, este al parecer combatía con el viento, daba golpes muy rápidos, no notó mi presencia al estar muy metido en el combate de viento, simplemente me senté a un lateral viendo el paisaje, era un lugar interesante. Desde aquí se veía todo, por lo que hay una cosa que me inquietaba, era el hecho que había mucha actividad militar y helicópteros, eran bonitos pero en esta situación no era algo reconfortante. Veía a través de la cornisa y entre mis pensamientos me perdía logrando ver mis días de universidad, los días locos, noches de sufrimiento, desveladas y aquellas risas entre medias. La guerra, aquella guerra que explotó durante mi universidad me mantenía nerviosa, pensaba lo que posiblemente pasaría y siempre tenía un arma punzocortante conmigo por los diversos casos de abusos a mujeres, aunque nunca me sucedió nada a mí. Pero más vale prevenir. Durante la carrera muchas cosas sucedieron, desde una grave depresión hasta aprender muchas lecciones. Ha pasado mucho tiempo de esos acontecimientos y ahora lo único que me importaba era mi vida propia. Un ruido me distrajo haciéndome voltear lentamente. Al parecer aquel sujeto que apenas podía reconocer era el tipo de las escaleras. Él se encontraba en el borde hablando con un tipo que traía una chica de la mano, al parecer siendo forzada a estar en ese lugar, y además un detalle que me impactó fue el hecho que ésta estaba llorando. No con toda la potencia que sus pulmones daban, debido a una mano tapando su boca. El tipo quería forzarla a algo indescriptible. Aún no me había visto el muchacho de la mañana, se encontraba parado casi al borde del edificio, al parecer se percató de estos, pidiendo a la muchacha hablar, con lo que aquel desgraciado solamente decía que se perdiera.
No pasó ni un segundo, el tiempo se detuvo, al menos eso se sintió, ya que por un instante mientras aquel sujeto se colocó enfrente suyo, provocando para que le diera golpes, aquel sujeto arrojó lejos a la muchacha, que ya en el suelo la podía ver mejor. Su pelo café denotaba que temblaba, mientras que su tez clara se encontraba con algunos rasguños. Al acercarme a ella, el muchacho de las escaleras fue atacado, y 5 golpes tan veloces como el rayo, impactaron en aquel agresor. Un arma, un cuchillo apareció entre las manos de aquel malnacido, pero en un simple movimiento el muchacho lo arrojó al vacío aquella arma blanca. El desgraciado veía a aquel sujeto con odio, pero el muchacho dando otros golpes logró derribar al agresor. Nuevamente en el 5.º golpe sonó muy fuerte, yo pensaba que se quedaría tirado en el suelo, pero mientras el muchacho sonreía por su hazaña, aquel desgraciado nuevamente se levantaba. Pero fue tumbado por una patada del muchacho que lo hizo desplazarse unos cuantos metros en el suelo. Fui con la muchacha para que el campo de combate fuera despejado y comencé a revisarla, mientras que en un pensamiento que recorrió mi cuerpo como electricidad se prendía, debía llamar a la policía, cosa que hice siendo respondida por un operador del otro lado. Cosa que agradecí, pero de un momento a otro mi esperanza desapareció con unas simples palabras: nos encontramos en estado de emergencia, si tiene alguna emergencia relacionada con la policía es imposible atenderla, está permitida toda justicia tomada por cuenta propia, y si tienen una emergencia médica acudan a los hospitales centrales, sin embargo, si son heridas leves no se les atenderá. Comprendía la situación en la que me encontraba, pero para llegar a tal punto de que los policías abandonaran sus puestos era muy intrigante y desconcertante. Mis manos empezaban a temblar, pero mientras pasaban los segundos a la realidad, pero eso nunca nos lo comentaron, no existía ningún cuerpo de autoridad civil, por lo que podía suponer que todos los policías se encontraban ayudando a los militares, y además los hospitales eran evacuados. Esto era más grave de lo comentado, aquel sujeto nuevamente se abalanzó contra el muchacho aún con más rabia, por lo que esto era algo sin precedentes. La cantidad de homicidios se dispararán y muchos de ellos quedarán impunes por el actual estado. Me daba aún más rabia, sin embargo, me debía concentrar en lo que sucedía con el desgraciado. Por lo que al voltear a ver al muchacho, este se encontraba tranquilo, incluso divirtiéndose, empezando a reírse de su atacante. Era evidente que él era superior, pero en un movimiento de manos rápido aquel desgraciado sacó un arma. ¿Cómo tenía un arma? ¿Mataría al muchacho? Pero no pude ni reaccionar. En un movimiento rápido aquel muchacho golpeó en su brazo al desgraciado, logrando desarmarlo y rompiendo su hueso. El muchacho tenía mucha fuerza al parecer, no obstante creo que se había excedido, pero cuando el desgraciado intentó volver a golpear, el muchacho lo noqueó. La batalla fue interesante, el muchacho me había visto sorprendiendo que estuviera ahí, por lo que me pidió llamar a la policía, pero con unas palabras cortantes, bajas y tímidas hacia él le comenté lo siguiente: esos desgraciados, estamos por nuestra cuenta, el número de emergencias solo, me dijo que la policía no se encontraba en servicio, y con la evacuación de los hospitales estos solo atendían emergencias. La cara del muchacho, una cara que nunca olvidaré, era una cara de molestia, y acto siguiente fue a revisar a aquel desgraciado. Le revisó los bolsillos y tenía una identificación. Su nombre, según decía aquella cosa, era James, un nombre inglés, con lo que una teoría rápida que consistía en que él era uno de los renegados. Los renegados eran aquellos sujetos que eran muy americanos, generalmente hombres de 30 años que se negaban a seguir conductas de las autoridades mexicanas o canadienses. Esto era un aspecto interesante, más por el hecho de lo que hacía en este lugar que hacía en la ciudad, si tanto odiaban a los extranjeros. Aquel muchacho fue a revisar a la mujer atacada. El muchacho empezó a ayudar a levantar a aquella muchacha que se encontraba temblando en la zona. Mientras el muchacho revisaba a la mujer, se presentaba con una voz que concordaba con su persona. Su nombre era Emilio. El sujeto que tanto me intrigaba se llamaba Emilio. Interesante, pero quería ver algo que se me había olvidado, algo importante: el arma. Ese sujeto no se levantaría mínimo hasta mañana por la paliza a la que
que fue sometido, por lo que no era un factor tan preocupante, pero pese a eso era imprescindible tenerlo en nuestro poder. Al levantarme e ir tras el caso al borde de tocarlo, Emilio se acercó y lo tomó. No se oyeron sus pisadas y fue en menos de un segundo. Este sujeto era impresionante, su capacidad física era algo de temer. Emilio guardó el arma dentro de su pantalón sin miedo a que fuera disparada por accidente, y después para cargar al sujeto a la entrada para decirle al guardia que se haría con él, pero a todo esto no sabía qué se haría con la evacuación, por lo que me despedí de ellos y diciendo mi departamento, intercambiando números con la muchacha que me dijo su nombre, el cual era Yamilet. Al estar dentro de mi departamento guardé algunas cosas, pero lo más importante fue el sintonizar en la tele el canal de las noticias. Era una pantalla en estática y con un contador. Al parecer seríamos de los últimos en ser evacuados, y aquel punto de evacuación se encuentran regados en toda la ciudad, pero el más seguro posiblemente sea el Zócalo capitalino. Por lo que ahí debía marchar. Me encontraba a unos kilómetros de ese lugar, por lo que debía guardar mis cosas, comprar suministros y todo lo demás, pero con lo que sucedió hace rato ya no quise ni pude ir. Volví nuevamente a cerrar mis ojos y dormir. Ya mañana me ocuparía. Al final de cuentas, faltaba un día para ser evacuados. Sabía que estaría más cerca de los infectados, pero por primera vez confiaba en el gobierno. Nos mantendría a salvo con su plan.